Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a hablar en los próximos minutos de educación y sobre todo también a nivel regional, porque recientemente, hace unas semanas, se ha presentado por parte del Gobierno regional el proyecto de presupuestos regionales para 2026, que por otro lado, pues diferentes agentes que tienen que ver con la sociedad, sindicatos, asociaciones, pues están analizando, por supuesto, además de los partidos de la oposición. Y resulta que las familias que conforman la Confederación de AMPAs, de AFAS y de FAMPAs de la Comunidad de Madrid, CONFAPA, pues han mostrado preocupadas por algunos aspectos que tienen que ver con una dotación adecuada económica de la educación pública de calidad y que queremos conocer en los próximos minutos. Así que vamos a conocerlas conversando con Fernando Mardones, que es portavoz de la CONFAPA. ¿Qué tal? Muy buenas. François, buenos días. Bienvenido de nuevo. Bueno, así a nivel general, ¿qué les parece, digamos, el presupuesto con el que se dota esa parte de educación en ese presupuesto regional? Recordamos, proyecto que todavía tendrá que debatirse y votarse en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues creemos que la Comunidad de Madrid pues ha dejado fuera algunas cosas en el que las familias estamos realmente preocupadas. Uh-huh. Como os hemos comentado a los medios de comunicación, bueno, por un lado seguimos preocupados por el tema del acoso, de la prevención del acoso, ¿no? Lamentablemente, el último caso que había en Sevilla con esta menor que se suicidó tras presuntamente haber sufrido acoso en el centro, pues ha acentuado aún más si cabe pues esa preocupación por el acoso. Nosotros decimos que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna partida presupuestaria específica para el acoso. Habla de actuaciones, en concreto habla de 500 actuaciones, sin definir en qué centros escolares, que son más de 3.500 centros escolares los que tiene la Comunidad de Madrid, y creemos pues que esto es insuficiente. Creemos que el acoso tiene que tener unos recursos definidos para atender con profesorado, para atender con personal especialista, con recursos para poder prevenir y para poder, digamos, eliminar esta lacra que tenemos en los centros escolares. Nosotros desde CONFAPA incluso estamos recomendando a las familias que sufren acoso que no lo hagan desde los centros, que acudan fuera, que acudan a la fiscalía, que acudan a los juzgados, incluso a la policía, porque creemos que no hay recursos, que no hay medios y que lamentablemente no hay mucha voluntad de la Comunidad de Madrid para atender esta situación. Uh-huh. Bueno, emplazamos a los ciudadanos que nos estén escuchando y que quieran sobre todo conocer esa parte de la cuestión del acoso escolar, que en anteriores ocasiones hemos hablado con Fernando Mardones y con la CONFAPA de esta situación, ¿no? Y sobre todo de diferentes puntos que les preocupa, como por ejemplo pues que no haya una formación demasiado extensa de cara a los profesores para hacer frente a estos, y también la falta de protocolos. Siguiendo con este presupuesto, esa partida para educación, también les preocupa que haya un descenso, según nos comentan, de la partida dirigida a la construcción o ampliación de infraestructuras educativas públicas. Sí, bueno, esta es una de las líneas que más trabajamos desde CONFAPA y bueno, y los presupuestos, yo quiero decir que nosotros vamos a los datos de los presupuestos, no son temas de opiniones ni subjetividades, sino son datos reales, comparativas que hacemos de las diferentes partidas en los últimos años en los presupuestos. Y sí es cierto que desde el año 24, o sea, en los tres últimos ejercicios, 24, 25 y el futuro 26, ha habido una reducción de cerca de 60 millones de euros en infraestructuras, no solamente en la construcción de nuevos centros, sino en la ampliación de los pendientes. Pensemos, por ejemplo, que este año se estrena el modelo CEIPSO en más de 50 centros de la Comunidad de Madrid. CEIPSO quiere decir que son colegios de infantil y primaria que se ven ampliados a secundaria en sus instalaciones. Esto quiere decir que no podemos utilizar las mismas aulas que había antes, sino que tenemos que ampliar también, ¿no? Por supuesto, también dentro del contexto de bajada de ratios, que también se anuncia por parte de la Comunidad de Madrid. Entonces creemos pues que es importante que este presupuesto o al menos se hubiera mantenido o al menos hubiera subido, pero no lo ha hecho y sigue bajando, pero desde hace muchos años. Esto es un tema, es una situación que se repite mucho y que choca con el criterio de que la Comunidad de Madrid sigue ampliando el presupuesto a los centros concertados, los que no son de titularidad pública, sino que está cedida a entidades privadas, entidades con ánimo de lucro, la gestión de la educación, y esto está subiendo. Ya hace años que se
que se pasó el umbral de los 1.000 millones de euros, y este año, pues desde el año 24 suma más de 71 millones de euros frente a lo que estaban contando en asignación presupuestaria, que aquí sí que existe una asignación presupuestaria, frente a lo que no existe, por ejemplo, como decía antes, en el tema del acoso. Siguiendo con otros temas que les preocupan, también hablan de becas para la educación, que son todos los caballos de batalla que también la Confapa ha querido, bueno, pues tener, sobre todo teniendo en cuenta becas para educación o becas para comedor, que son necesarias para familias vulnerables. Efectivamente, nosotros creemos que la educación pública debería estar completamente becada, o sea, realmente pública, gratuita, que se pague con los impuestos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y entonces quedan muchas cosas por hacer. Tenemos problemas, por ejemplo, con el transporte escolar. Tenemos centros que están, digamos, en situaciones que no tienen un transporte escolar para las familias, los vecinos, las vecinas, para acudir a los centros, y eso, por ejemplo, es algo que se debería hacer. El tema, por ejemplo, nosotros, las familias, seguimos subvencionando cooperativas de material escolar en los centros. Seguimos, en muchos centros nos siguen pidiendo una cuota de 20-30 euros para asumir el coste de cuadernos, de bolígrafos, etcétera, de excursiones, etcétera. Son muchas cosas que creemos que la comunidad tiene que entrar. Y, por supuesto, en las famosas becas de comedor, no solamente el importe de las becas, que debería subir, sino también la ampliación de las familias que son objeto de los sectores de la población que son objeto de estas becas, ¿no? Sigue todavía lastrado, ¿no? Luego la gestión, sabemos que nosotros lo dijimos este pasado verano, las alegaciones a la resolución provisional de la asignación de las becas se abrió la primera quincena de agosto. O sea, ¿qué familia está la primera quincena de agosto delante de un ordenador donde tienes que hacer un trámite administrativo que creemos que no tenía ni pies ni cabeza? De hecho, las familias de Confapa ya estamos organizándonos con una plataforma que se ha generado en relación con el becas de comedor para preparar una iniciativa legislativa popular después de estas Navidades, seguramente para enero o febrero del próximo 2026, para presentar una solicitud de que sean becas universales y gratuitas para todas las familias madrileñas, que no haya ningún tipo de cortapisa si eres de una población o eres de otra, y que el comedor, como dentro de la educación pública, sea gratuito. Bueno, pues tendremos que hablar cuando pasen las Navidades, ¿no?, de esta propuesta, ¿no? Sí, y sobre todo cómo la van a hacer, si van a estar recogiendo firmas a través de bueno, pues los diferentes colegios, o cómo se van a organizar. No sé si hay alguna cuestión en este último minuto que nos queda antes de llegar a la 1 de la tarde que también les llame la atención y que quieran que se mejore dentro de ese presupuesto de educación del próximo proyecto de presupuestos regionales. Bueno, pues nosotros un tema que también hacemos mucho hincapié es el tema de la climatización de las aulas, ¿no? El cambio climático está siendo severo, se está puntualizando cada vez más, cada año más, en todo el planeta, pero en España es evidente, y sobre todo que en Madrid, que las altas temperaturas empiezan antes, terminan más tarde y afectan directamente no solamente a las familias, a los niños y a las niñas que están escolarizados, sino también a toda la comunidad educativa. La Comunidad de Madrid vuelve a obviar en sus presupuestos de una partida concreta, exacta, para climatizar las aulas, para poner sombras en los patios, etcétera. Lo sigue sin hacer. Habla solamente de mantenimiento de lo que ya está construido. Y creemos que aquí pues también vuelve a fallar. Son problemáticas que las familias demandan, no es un tema que venga ni ideologizado, ni politizado, ni nada, sino son consultas que nos hacen llegar las familias bastantes veces, en muchas ocasiones, cuando viene el verano, cuando vienen las temperaturas extremas, cuando están pidiendo oye, ¿cómo puedo conseguir un presupuesto para mi centro? ¿Sabéis qué tenemos que hacer para que climaticen un aula o para que pongan un arbolado, etcétera, etcétera, etcétera? Pues son consultas que nos hacen llegar y que nosotros trasladamos a la Comunidad de Madrid. Y como decía, nosotros nos basamos en el documento, en los presupuestos, no nos estamos basando en nada. Tenemos nuestra opinión de algunas cosas, por ejemplo, el tema del acoso, que antes no lo he dicho, cuando nosotros que decimos que el profesorado necesita formación, nosotros no queremos entrar contra el profesorado, que no es eso, sino que la propia consejería, antes de verano, en una reunión que tuvimos con ellos y les dijimos esta problemática con el acoso, nos dijeron que el profesorado tenía recursos suficientes en la página web para poder atender el acoso. Y dijimos, ¿pero cómo que recursos web? O sea, esto es un tema en el que tienen que estar formados, tienen que estar preparados, tienen que saber cuando se enfrentan a un caso de acoso,
qué protocolo tienen que actuar, porque luego no todos los casos de acoso son iguales. Esto no es como se te rompe el motor y sabes que la avería es el carburador y voy al carburador. No, esto varía mucho los casos. Y eso es lo que pedimos a la Fernando Mardones, portavoz de la CONFAPA, muchas gracias por atendernos. Se nos acaba el tiempo, que llega ya a la 1 de la tarde. Gracias por atendernos y nada, esperemos que atiendan estas asignaturas pendientes en ese presupuesto. Hasta la próxima. Como siempre a vosotros, las gracias. Gracias. Muchas gracias.